Repítela, querida. Bueno, vieron que con todo el ruido que se armó a partir de la canción de los jugadores argentinos y la reacción de Francia, bueno, justo me agarró a mí en ese momento, estaba preparando un taller que empiezo a dictar, que se llama No soy de aquí ni soy de allá, que habla sobre migración. Migración, exilio, autoexilio, diáspora, todos los conceptos que rodean a algo que es la condición humana, que es la condición de migrar, y que es mucho más complejo, es muy difícil de definir. Entonces, bueno, justo pasa esto cuando yo estaba decidiendo qué libros iba a usar para este taller que se llama No soy de aquí ni soy de allá, en el que busco tratar de dar cuenta de la complejidad de las diferentes historias de formas de migración, ¿no? Todos sabemos que la mayor parte de los jugadores franceses han migrado a Francia porque son ex colonias francesas en África, y que muchas de ellas siguen manteniendo relaciones muy carnales con el gobierno francés, con lo cual es un tipo de migración, ¿no? También sabemos que en Londres hay un montón de pakistaníes manejando los taxis, o bueno, los Uber ahora, supongo, que son el resultado de la colonia inglesa en la India. Y así sucesivamente, a donde vamos, ¿no? La gran migración italiana en la Argentina, mayormente del sur de Italia, en la segunda, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con la hambruna, ¿no? En un lugar que nadie migra. La condición del migrante siempre es una condición de precariedad que está asociada a que el lugar donde estás viviendo es invivible, por variadísimas razones. Las razones son muy variadas. Pueden ser políticas, económicas, religiosas. Podés migrar en soledad, en una diáspora. Venezuela. Tu país puede dejar de ser país. O sea, puede desaparecer como concepto. Las razones son muy complejas, y las relaciones que tienen los migrantes con los lugares a los que migran son muy complejas también. Yo dirijo un lugar que se llama El Tercer Lugar, que es un espacio cultural virtual en el que damos talleres de literatura, y lo voy a dar ahí el taller. Bueno, si lo quieren buscar, buscan El Tercer Lugar en Instagram o Flapitela, y ahí tienen los datos. Pero ¿por qué se llama El Tercer Lugar? No, me estoy yendo de la columna, pero no me estoy yendo, te prometo. Es una definición muy de la segunda parte del siglo XX, de los estudios culturales, que tiene que ver con los espacios intersticiales, lo que se crea en el medio. Cuando una gran masa de gente migra a un lugar, se lleva con ella su cultura, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros acá a 2 cuadras hay una panadería divina venezolana que venden panadería venezolana. Y esto es el resultado de la migración venezolana, ¿no? Claro. ¿Por qué habría, si no fuera porque hay un público que va a ir a comprar? Además del que nosotros queramos ir a comprar para ver qué rico que es, hay mucho venezolano que necesita, ¿no? Vas a un supermercado en Estados Unidos y lo más probable es que haya dulce de leche, ¿no? Sí. Entonces el que migra se lleva con él una valijita con sus cosas. A la vez, muchas veces eso impregna en el lugar a donde va, lo cambia, lo modifica, lo transforma. Y el lugar transforma a la persona que migra. Y se crea un tercer lugar, un espacio en el medio que es nuevo, que está con lo dado y con lo traído, digamos. Pero que no es ni una cosa ni la otra. Uno puede aislarse en guetos cuando migra, pero eventualmente tiene que salir al mundo. ¿No? Está el barrio chino. Bueno, sí, bueno, pero salimos al mundo. Tienen que salir a ese mundo nuevo que están habitando. Eso genera complejidades, digo hermosas porque son de la condición humana, que tienen que ver con la identidad. Porque quién soy yo, mucho tiene que ver con la cultura en donde crecí. ¿En qué Dios creo? Tiene que ver con dónde nací. Es tan sencillo como eso, ¿no? Porque no hay una sola idea de Dios. Todas las ideas de Dios que hay tienen que ver con los lugares donde nacimos, geográficos. Te tocó ahí, bueno, sos musulmán. Te tocó allá, sos católico. No hay mucha discusión. Después lo puedes cuestionar, pero básicamente cuando entras en el tema de la creencia en Dios es muy complicado. La literatura históricamente ha dado cuenta de esta complejidad. ¿Y qué hace la literatura? Se toma las licencias poéticas necesarias para hablar de un tema que saltó por los aires con el cantito de los jugadores argentinos en un país como Francia, que tiene una relación muy conflictiva con sus colonias y sus excolonias, muy conflictivas. Y hay muchos libros que dan cuenta de eso. Entonces, yo tenía una lista de libros que quería hacer para este taller, de que llaman No soy de aquí ni soy de allá,
Y empecé a pensar en otros libros que había dejado en principio fuera de lugar. Uno de ellos se llama El Africano. Y dije, no, con este tengo que cerrar el taller porque es el más complejo de todos. Leclésio es el autor, es un autor francés. Su papá era de ascendencia inglesa, su mamá francesa, médico. Y durante la Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial, el padre va a trabajar a las colonias nigerianas. Nigeria fue colonia francesa durante muchísimos años. Nigeria, hay un montón de países del norte de África que pertenecieron a Francia como colonias. Él se separa de su padre porque por cuestiones de seguridad y de un montón de cosas de espionaje y cosas, al padre lo aíslan en un lugar donde trabaja en Nigeria y realmente lo conoce a los 8 años, que es cuando con la familia se mudan a vivir con el padre a Nigeria. Si ustedes buscan Leclésio, es un señor muy rubio, muy blanco, que cae en una cabaña, le dice cabaña, en Nigeria. A los 8 años a conocer a un padre que trabaja ahí. Y entonces, en El Africano, Leclésio habla exactamente de esto, de qué es para él caer en un lugar en donde es el único blanco, que es opuesto a París. O sea, si hay algo que está en las antípodas de París o de Francia en ese momento para él, es Nigeria, que es un lugar que él llega a amar profundamente, tanto que a su regreso a Francia él se siente africano. Es un librazo. Leclésio gana el Nobel de Literatura en el 2008 en parte por este libro que es autobiográfico, que es un Leclésio que vuelve grande a Nigeria y empieza a recordar no solamente su relación con su padre, que era muy extraña, era un hombre que él no conocía, muy estricto, muy reglamentario, muy ausente, a la vez extrañamente cariñoso, y cómo fue para él descubrirse a sí mismo, quién era él, en un lugar absolutamente ajeno a él mismo. Yo cuando lo releía para este taller pensaba en mis papás. Mis papás eran italianos y cada vez que iban de visita a Italia, mi papá volvía con la sensación clara de que él no volvería a vivir en Italia. ¿Por qué? Porque por más que amaba Italia, él volvía a un lugar que ya no era suyo, no era el lugar que él conocía. Entonces, la condición del migrante, ¿cuándo se termina la condición de ser migrante? ¿Cuándo decimos somos argentinos o somos de algún lugar? ¿Cuántas generaciones, cuántas experiencias, cuánto anclaje cultural tiene que haber para que uno se sienta de un lugar y no se sienta un extranjero? Bueno, volvemos, ¿no? El extranjero de Camus. Pensemos en autores franceses. Argelino. Claro, pensemos en autores franceses que han tratado este tema de manera maravillosa históricamente. ¿Por qué? Porque la relación que tiene Francia con sus colonias es muy particular. Hay un libro que se llama La montaña, que ahora me voy a acordar del autor, es que es este autor francés cuenta que cuando termina la colonia en Argelia, él siendo francés, sus padres franceses que habían ido a trabajar a la colonia francesa en Argelia, cuando vuelven a Francia no les dan la nacionalidad francesa. O sea, todos habían nacido en Francia y se habían ido a trabajar a una colonia francesa. Vuelven argelinos, son franceses. Es muy complicado lo político, lo social, lo cultural. Entonces me parecía lindo traer este libro, El Africano, porque es inverso. Es un hombre, un rubio, europeo, absolutamente eurocéntrico, hijo de un médico famoso, con toda la situación de poder, de dinero, de todo lo que se les ocurra, cae en Nigeria, descubre su ser en Nigeria, y cuando vuelve a Francia se hace llamar al mismo El Africano. Se llama así, El Africano, de Leclésio. Un poco un libro para entender la complejidad de la migración, porque es enormemente bello y complejo, y es la condición humana por excelencia. Desde que habitamos la Tierra, los seres humanos migramos. ¿Cuándo es el curso, Pitela? Empieza en agosto. Bueno, me dejaste con ganas. Lindo, sí. Unos libros hermosos. Gran tema. 1 y 1 minuto.